auspicia la agenda económica Fondo FIMA. Inversiones en pesos y dólares. Elegí tu fondo hoy. El señor Guillermo Willy Cohen. Habla, Willy, habla. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien, Marcelo. Arrancamos una semana muy importante, obviamente, para la Argentina, en términos de la estabilidad de los mercados. Obviamente, bueno, las señales que se den respecto de la visita del Fondo Monetario, sobre todo en los contactos que esta tarde va a tener el equipo del Fondo con el equipo de Alberto Fernández. Obviamente en el gobierno confían en que, tal como lo explicó muy bien Daniel Artana, cumplidas las metas del segundo trimestre, bueno, el directorio debería aprobar el desembolso por 5.800 millones de dólares, en principio en la segunda quincena de septiembre u octubre, pero es importante que los anuncios se hagan lo antes posible. Bueno, por ejemplo, el periodista Joaquín Morales Solá en la nota de ayer plantea que no es tan seguro que ese dinero finalmente esté, y en principio, por lo que sabemos, Marcelo, esta tarde se van a reunir finalmente Alejandro Werner, el director del Hemisferio Occidental. Es un argentino que al mismo tiempo hoy es una de las principales autoridades, porque ya no está Christine Lagarde, además fue el hombre que tiene de alguna manera la mayor responsabilidad sobre el caso argentino. Roberto Caldarelli, que es el representante del fondo que está permanentemente aquí mirando la situación en Argentina, y del lado de Alberto Fernández va a estar Matías Culfas, Cecilia Todesca, Guillermo Nielsen y el propio Alberto Fernández. El tema es si el mensaje, digamos, de quien fue el candidato más votado en las PASO va a ser el mismo que ha venido teniendo en los últimos encuentros. De hecho, en junio hubo un encuentro entre Alberto Fernández y la gente del Fondo Monetario, y bueno, y allí el principal candidato de la oposición prácticamente le echó en cara al Fondo Monetario que haya roto las reglas de la propia Carta Orgánica del Fondo, que haya tomado una decisión política de financiar eventualmente la reelección de Macri, y que en definitiva, bueno, se han dado dólares a la Argentina para que la Argentina financie la salida de capitales. De hecho, ha circulado durante el fin de semana un número que el propio equipo de Alberto Fernández va a presentar eventualmente hoy, que es que desde la última conversación que tuvo la oposición con el fondo, bueno, se han ido de la Argentina unos 9.000 millones de dólares. ¿Por qué cuento todo esto yo, Marcelo? Porque la pregunta es, bueno, ante esa, digamos, presentación, ante esa posición política, ¿el Fondo Monetario va a firmar el último cheque de los 5.900 millones para la Argentina? Por eso es importante ver el tono, dado que 5.400, efectivamente. Digamos, hasta ahora el tono de la oposición, una vez que resultó la elección de las PASO, ha sido en general lo más moderado posible, tratando de presentarse como justamente un equipo que quiere la estabilidad financiera, que no quiere agregar leña al fuego. Pero bueno, esta situación veremos finalmente cómo termina. Y por supuesto, todo esto se va a ver no solamente en el precio de los bonos argentinos, que digamos que el viernes siguieron castigados, a pesar de que se estabilizó el dólar entre 57 y 58 pesos en la calle, en torno de 55 pesos para el mercado mayorista. A pesar de eso, Marcelo, el viernes le siguieron pegando a los bonos argentinos y le siguieron pegando a los papeles argentinos afuera. Es cierto que el viernes también fue un día negrito por la escalada en la controversia y en la confrontación entre Donald Trump y los chinos. A esta hora estamos viendo un mercado internacional un poquito más alentador en el arranque de la semana. De hecho, están subiendo los futuros de las bolsas de Nueva York prácticamente 0,8% después del derrumbe que vimos la semana pasada. Así que, Marcelo, un escenario complicado donde obviamente el mercado también le va a dar una señal importante tanto al gobierno como a toda la Argentina, que es si se van a renovar los vencimientos de esta semana. Esta semana, Marcelo, vencen 1.000 millones de dólares de billetitos, digamos, contantes y sonantes en letras en dólares, y unos 60.000 millones de pesos
en letras en pesos. En total son 1.600 millones de dólares. Hay 900 millones de dólares que están en manos privadas. Y bueno, y por supuesto la pregunta es si se va a renovar este vencimiento o si los inversores van a decir, dame los dólares. En todo caso, después vemos cómo sigue. El gobierno achicó los plazos, estuvo inteligente en ese sentido. La licitación va a ser apenas a 35 días para que no caiga el vencimiento después de las elecciones de octubre. Y por supuesto están subiendo la tasa de interés. Así que te diría que la combinación entre las señales que vengan de la misión del fondo en Buenos Aires y las renovaciones de los vencimientos en dólares que tiene el gobierno esta semana nos van a dar evidentemente una pauta de cómo sigue la película. Cerramos la agenda económica, Marcelo, que se la dedicamos a Tomás López Rial, el Loro Lopi, que hasta donde sabemos le dedicamos la agenda económica a Tomás López Rial, es un amigo de el Loro Lopi, que hasta donde sabemos que hasta donde sabemos un amigo de mi se hijo. Encontró con el señor Marcelo Longobardi este fin de semana. Es un amigo de mi hijo Franco. ¿Ah, sí? Y parece que te dio una clase de golf. Ayer, sí. Exactamente. Me ganó un partido. Ah, la sí. pelota. Con lo que a vos te gusta perder. El Loro Lopi, sí. Un abrazo grande, un abrazo. Así que le dedicás la agenda económica. el loro. Exactamente. Le dedicás la agenda económica a mis rivales. Sí, señor, se la dedico. Qué gesto el tuyo, le dedico el cierre que tiene que ver con las negociaciones que van a seguir esta semana entre las provincias y el gobierno, sobre todo las provincias petroleras. Recordemos que YPF dijo que pierde casi 100 millones de dólares con el tema de la pesificación y el retorno del barril criollo, o la Junta Nacional de Naftas, que es en definitiva lo que estableció el gobierno. Recordemos que la producción de agosto fue espectacular en Vaca Muerta. Por ejemplo, la compañía Vista informó que en Bajada del Palo Oeste subieron 33% la producción, incluso prácticamente poniéndose al tope de las grandes compañías. Lo mismo informó Tecpetrol, YPF, Shell. Pero bueno, está especificado el precio del petróleo y bueno, hay quejas de las petroleras, hay quejas de los gobernadores porque reciben menos regalías. En principio el gobierno dijo que no va a revisar la cuestión, pero bueno, veremos cómo sigue esa negociación en el marco de la dificultad entre las provincias y el gobierno nacional. Muy bien, muchas gracias.